Hace 40 años en China, tener un segundo hijo podía costarte el trabajo o hacerte pagar una multa equivalente a un año de salario. El gobierno decidía quién podía tener hijos y cuántos. Hoy en día, hay deducciones fiscales, licencias de maternidad extendidas y subsidios de las autoridades locales. En los documentos oficiales apareció una nueva expresión: un entorno favorable para la natalidad. Miren esta gráfica. En el año 2025, la población de China disminuyó por cuarto año consecutivo. Menos 3.390.000 personas en un año. Ahora en el país hay 1.405 millones de habitantes. Nacieron 7.920.000 niños. Es la cifra más baja en décadas. Murieron 11.310.000 personas. Para un país que el mundo entero está acostumbrado a considerar como un océano infinito de personas, esto es un giro histórico. ¿Se puede evitar? ¿O China ha entrado en un lugar del que no se sale ni con decretos ni con dinero? ¿Cómo empezó todo? Después de 1949, la población de China creció muy rápido. A finales de los años 70, en el país había casi 1.000 millones de personas. El partido veía esta cifra con preocupación. Demasiada gente. Demasiada poca tierra, vivienda y empleos. En los años 70, comienza la primera campaña para limitar la natalidad. Su principio era simple: casarse más tarde, esperar más tiempo entre un hijo y otro, tener menos hijos. El efecto fue poderoso. En 1970, la mujer china tenía en promedio casi 6 hijos. Para 1979 ya era menos de 3. La natalidad en China empezó a disminuir incluso antes de la famosa política de un solo hijo. Empezó a disminuir por sí sola, bajo la presión de la urbanización, la educación y el crecimiento económico. Pero al liderazgo eso le pareció insuficiente. La lógica era estricta. Para enriquecerse rápidamente y alcanzar a los padres, los países desarrollados, era necesario mantener el número de personas bajo control. Así, a principios de los años 80, surgió una política que todo el mundo recordaría: un hijo por familia. La política del hijo único. En realidad todo era más complicado. Nunca existió una prohibición directa de tener más de un hijo para todos. Las minorías étnicas tenían ciertas excepciones. En las aldeas, a menudo se permitía tener un segundo hijo si la primera era una niña. Con el tiempo, hubo cada vez más excepciones. Pero el principio básico no cambiaba. El gobierno no les decía a las familias cuántos hijos tener. El gobierno decidía. Permisos, cuotas, control. Multas por tener un hijo extra, que podían arruinar a una familia. Y en los años de la aplicación más estricta, abortos forzados, esterilizaciones forzadas, presión de los funcionarios para cumplir con el plan. La historia de la natalidad en China es un ejemplo de cómo el gobierno se metió en la parte más íntima de la vida humana. La política de este país tuvo otra consecuencia de la que en ese entonces pocos se dieron cuenta. En un país donde durante siglos se valoró a los hijos varones, la restricción a un solo hijo creó un desequilibrio. Las familias que solo tenían una oportunidad cada vez más elegían tener un niño, los llamados abortos selectivos. Como resultado, según el censo de 2024, en China hay aproximadamente 30 millones más de hombres que de mujeres. ¿Funcionó esto? Las autoridades chinas estuvieron orgullosas de esa cifra durante muchos años. Se evitaron 400 millones de nacimientos. Entre los demógrafos no hay consenso sobre esa aritmética. Para cuando la política de un solo hijo entró en pleno vigor, la natalidad ya estaba disminuyendo por sí sola, bajo la presión de las ciudades, el nivel educativo y la nueva economía. La prohibición realmente aceleró la disminución. Pero la disminución habría ocurrido incluso sin ella, solo que más lentamente. El partido decidió que la demografía se puede ajustar como una máquina. Demasiados niños, cierra la válvula. Muy pocos, ábrela de nuevo. Pero la gente no es una tubería. La decisión sobre los hijos no depende de órdenes, sino de cómo está organizada la vida misma a nuestro alrededor. El precio del éxito. Cuando la natalidad se mantiene baja durante mucho tiempo, al principio parece que hasta resulta conveniente. Menos niños, menos escuelas, menos gastos. Y luego llega la factura. En China, hay alrededor de 300 millones de personas mayores de 60 años. 1 de cada 5 habitantes del país es una persona mayor. 1 de cada 7 tiene más de 65 años. Así es como se ve un país donde las pensiones, la atención médica y el cuidado de los ancianos crecen más rápido que la economía que debe pagar por todo eso. Para 2024, China tenía una de las edades de jubilación más bajas entre las principales economías del mundo. Los hombres se jubilaban a los 60 años, las mujeres que trabajaban en oficinas a los 55 años.
las mujeres que trabajaban en fábricas y obras a los 50 años. Esto es un legado de otra época. Cuando había mucha gente, había suficiente mano de obra y el sistema de pensiones apenas se estaba construyendo. Hoy en día, este modelo no funciona. Los fondos de pensiones están colapsando. Cada vez hay menos jóvenes que los financian. Los ancianos viven cada vez más tiempo. En septiembre de 2024, China tomó una decisión que había pospuesto durante décadas: aumentar la edad de jubilación. Para los hombres de 60 a 63 años, para las mujeres que trabajan en oficinas de 55 a 58 años, para las mujeres que realizan trabajos pesados de 50 a 55 años, según los estándares occidentales todavía es muy bajo. Según los estándares chinos es casi una revolución. Un país acostumbrado a jubilarse temprano ahora tendrá que trabajar más tiempo. No porque quieran, porque de lo contrario, el sistema de pensiones no lo soportará. A esto se le suma la fórmula que en China llaman 4-2-1. Un solo hijo crece y resulta ser el único que puede mantener a sus 2 padres y a sus 4 abuelos. No es así de literal para todos, pero como imagen es exacto. Así es como, según las proyecciones, se ve el envejecimiento de la población a lo largo del tiempo. Cuanto más pequeña es la base de la pirámide, más envejecida es la población. Y así es como cambia según las proyecciones para el año 2100. Y hay otro efecto que se subestima: el psicológico. Durante décadas a la gente se le inculcó la idea de que una familia pequeña es lo normal, razonable y moderno. Cuando esa norma se establece, no se puede cancelar con un decreto. Es un cambio demasiado tardío. Las autoridades de China empezaron a revertir la política gradualmente. En 2013, permitieron un segundo hijo a algunas familias. En 2016 a todos. En 2021 ya permitieron 3. Al mismo tiempo, empezaron a prometer apoyo, guarderías y beneficios. Miren esta gráfica de nacimientos. Las autoridades eliminaron todas las restricciones. Pero el baby boom no ocurrió. Ocurrió lo contrario. Desde 2022, la población de China disminuye cada año. Y disminuye cada vez más rápido. El problema ya no es la prohibición. Criar a un hijo en China hasta los 18 años cuesta alrededor de 485,000 yuanes. Hasta terminar la universidad, casi 627,000. Decenas de salarios anuales de un trabajador promedio. Después, la vivienda. En las grandes ciudades, los departamentos son caros. Y sin departamento en China no se casan. Y tampoco tienen hijos. Luego, la educación. Un niño chino es un proyecto de muchos años. Escuela, profesores particulares, clases adicionales, exámenes, competencia. A muchos les cuesta trabajo sacar adelante un solo proyecto así. Ya no hay ganas de sacar adelante un segundo proyecto. Luego vienen los matrimonios. Miren estos números. En 2013, en China se registraban casi 13 millones de matrimonios al año. En 2023, 7.680.000. En 2024, 6.100.000. Una caída de una quinta parte en solo un año. La mayor caída de toda la serie histórica. En China, los matrimonios son el principal predictor de nacimientos. Menos matrimonios hoy, menos niños mañana. En mayo de 2025, las autoridades permitieron registrar el matrimonio en cualquier ciudad del país, no solo en el lugar de residencia. Es posible que esto genere un pequeño aumento, pero definitivamente no cambiará la tendencia. Ahora, las ciudades. China, en 40 años, se ha convertido en un país gigantesco y urbanizado. Y la ciudad, casi en todas partes del mundo, reduce la natalidad. Los hijos son más caros, los departamentos son más pequeños, el tiempo de los padres es más valioso y la competencia es dura. Y finalmente las mujeres. Cuando el gobierno dice que tengan hijos, para una mujer eso a menudo significa perder el trabajo, una disminución de ingresos y el doble de carga en casa. Si el sistema laboral y el cuidado infantil no cambian, los lemas no funcionan. Y lo más interesante, la tecnología. China es el líder mundial en autos eléctricos. El principal fabricante de paneles solares y turbinas eólicas. Uno de los principales actores en inteligencia artificial y robótica. Pero mientras más rápido desarrolla tecnología el país, menos niños nacen en él. Esto se puede ver en todo el mundo. Corea del Sur es líder mundial en densidad de robots industriales. La tasa de fecundidad es de 0.9. Japón es la cuna de la robótica doméstica. La tasa de natalidad es de 1.2. Singapur es una de las ciudades más tecnológicas del planeta. La tasa de natalidad es de 0.9. La tecnología se suponía que debía facilitarle la vida al ser humano,
liberar tiempo y quitar la rutina. Según la lógica de los años 60, esto debía hacer la vida familiar más simple y fácil. Pero sucedió lo contrario. Hay varias razones. La primera es el smartphone. En 15 años ha reprogramado la atención humana, lo que antes requería de otra persona. Comunicación, coqueteo, emociones, la sensación de ser necesario, ahora viene de la pantalla. Rápido, gratis y en cualquier momento. Nadie prohibió formar una familia. Simplemente, el deseo de formar una familia dejó de ser la única manera de no sentirse solo. Lo segundo es la pornografía. En Japón, en Corea del Sur, en las grandes ciudades de China, los sociólogos han estado observando desde hace tiempo un fenómeno. Los hombres jóvenes cada vez buscan menos tener relaciones con mujeres reales. Porque el costo de las relaciones reales, el tiempo, el dinero, el riesgo de ser rechazado, el trabajo emocional, se ha vuelto demasiado alto en comparación con la facilidad de un simple reemplazo. Los japoneses inventaron una palabra especial para esto: hombres herbívoros, aquellos que han renunciado a la casa de pareja. En China, una tendencia similar se llama en inglés lying flat, acostarse plano, no participar en la carrera. En tercer lugar, los videojuegos, el streaming, el contenido interminable. Hoy en día, el aburrimiento ha desaparecido como fenómeno. Cualquier hora libre se puede llenar con lo que sea. Y es mucho más fácil hacerlo con entretenimiento digital que con la familia. Cuarto, la inteligencia artificial, la principal revolución de los últimos años. Su efecto apenas está comenzando. Pero ya, en China, en Japón, en Corea del Sur, millones de usuarios se comunican con chatbots como si fueran amigos y compañeros. Sin conflictos, sin rechazos, sin necesidad de adaptarse. Para una persona solitaria, un interlocutor así es más cómodo que uno real. Alguien lo verá de otra manera. Se puede decir que la tecnología no destruye a la familia, sino que simplemente elimina la obligación que antes mantenía a las personas unidas, las obligaba a formar familias y tener hijos. Tiene sentido, porque antes la gente se casaba porque de otra manera no podían sobrevivir. Una mujer sin esposo era económicamente indefensa. Un hombre sin esposa era socialmente incompleto. Hoy en día esa coerción ya no existe. La tecnología, la economía y el gobierno han cubierto casi todas las funciones que antes cumplía la familia. La familia dejó de ser una necesidad. Se convirtió en una elección. Cualquier elección implica al menos dos opciones. China logró en 40 años lo que en Europa tomó siglo y medio. Se volvió tecnológico, urbano, educado y próspero. Paralelamente, en China casi no quedó religión. La tradición confuciana de la familia grande se rompió ya durante la Revolución Cultural. En los años 80, el dinero reemplazó la ideología del partido. El dinero en los años 2010 fue reemplazado por el consumo. El consumo en los años 2020 fue reemplazado por las pantallas. Resultó ser un país con la infraestructura más avanzada y el mayor vacío de sentido. El gobierno no puede explicarle a un joven chino para qué necesita un hijo. O al menos, todavía no ha encontrado argumentos. El futuro es un Japón más grande. En China ya hay deflación. Los precios están bajando, la gente pospone las compras y ahorra, la economía se está desacelerando. El Banco Central baja las tasas una y otra vez. Todo esto ya pasó en Japón en los años 90. Japón entró en deflación y no ha salido de ella en 30 años. China va por el mismo camino. Solo Japón entró ahí siendo un país rico. China entra siendo 3 veces más pobre per cápita. Corre el riesgo de envejecer antes de hacerse rico. A esto se suma otra bomba, los bienes raíces. Una cuarta parte de todo el PIB de China es la construcción y venta de viviendas. Ninguna otra gran economía del mundo tiene una proporción así. Esas mismas ciudades vacías en China. Barrios enteros están vacíos. Los desarrolladores están en bancarrota. El gobierno inyecta dinero, pero aún así no hay demanda. Y no hay demanda porque, ¿para qué comprar un segundo departamento si no tienes hijos y no se lo vas a dejar a nadie como herencia? Durante 20 años, China intentó reestructurar su economía. Alejarse del modelo de fábrica del mundo orientado a la exportación a un modelo de consumo interno, como en Estados Unidos. No funcionó. La importación lleva varios años en números rojos. La exportación está creciendo. China está conquistando los mercados mundiales de autos eléctricos, paneles solares y tecnología. Y dentro del país, la economía está estancada. La vieja enfermedad japonesa. Exportación fuerte, mercado interno muerto, deflación, estancamiento. El partido, por su naturaleza, no es capaz de liberalizar la economía. El partido hace lo contrario. Toma el control de los grandes negocios. La historia de Alibaba y Jack Ma es un símbolo de este giro. El yuan sigue siendo una moneda no convertible.
Según las previsiones de la ONU para el año 2050, la población de China podría reducirse aproximadamente a 1.310 millones. Según escenarios más estrictos, podría reducirse aún más. La historia de China es el ejemplo más claro de que la demografía no se puede manejar como una fábrica. Primero, el gobierno decidió que había demasiados niños y durante décadas limitó la natalidad. Luego decidió que había muy pocos niños y empezó a persuadir a la gente para que tuviera más hijos. Parecería que entre estas dos decisiones solo pasó una generación. Pero en esa generación cambió todo. Las familias, las ciudades, el precio de la vivienda, el costo de la educación, la propia percepción del futuro. Y tal vez esta no sea solo una historia china. Es una advertencia para cada país que piensa que el futuro humano se puede ajustar por decreto desde arriba.